eh, eh, establecido el hecho de que la identidad de las partículas a nivel cuántico hacen que uno tenga que contemplar la necesidad de que esta identidad uno la pueda identificar en forma matemática precisa, y básicamente lo que lo hemos hecho a través de introducir, eh, casi que jugando, pero que cuando uno sabe cuál es el objetivo, cuál es el objetivo final, uno sabe cuál es eh, por qué está haciendo lo que está haciendo. Básicamente lo que introducimos fueron operadores permutación y el concepto de que hay observables que no distinguen entre, dan el mismo resultado cuando se hace una medición. eh, Hay observables que no distinguen entre ciertos estados producto. En general uno juega con la base de algún operador, de algún observable en, en uno de los subsistemas que conforman el, el espacio de Hilbert, del espacio de Hilbert compuesto. El espacio de Hilbert compuesto, ya hemos dicho, en principio puede estar conformado por muchos subsistemas idénticos. En general uno hace las cuentas inicialmente con solo dos subsistemas eh, bueno, para fijar ideas, y porque básicamente lo que uno se da cuenta es que aunque uno tenga uno puede tener muchas componentes, uno puede tener un vector producto con muchísimas, digamos, muchísimas partes que pertenecen a distintos subsistemas. En realidad, cualquier permutación, cualquier reordenamiento que uno se le ocurra hacer entre los elementos de un si yo tengo así una concatenación de simbolitos, donde esos simbolitos numeran eh, los vectores del estado producto, yo puedo rearreglarlos de cualquier forma, y básicamente cualquier reordenamiento, cualquier permutación de muchos de esos índices lo puedo generar básicamente a permutaciones de pares, ¿sí? Aquí en esta página tenemos claramente establecido qué es lo que entendemos por una permutación. Básicamente lo que pensamos es que tenemos que, esto cuánticamente manifestamos todas las operaciones en vectores, sobre vectores de estado, lo manifestamos a través de operadores que se aplican sobre estos vectores de estado y me devuelven otros vectores de estado. Lo interesante es que estos operadores permutación, la idea es que toman un vector de estado y devuelven otro vector de estado que, si uno lo quiere pensar de alguna forma, básicamente lo que uno tiene es que ahora el subsistema 1 está rotulado con beta, mientras que el subsistema 2 está rotulado con, con alfa. Obviamente, si alfa y beta son distintos, claramente beta alfa es un vector distinto al original. Estos operadores permutación son el objeto básico de toda la teoría. ¿Por qué? Porque expresan claramente esta idea de que hay cosas que no van a cambiar cuando uno intercambie estos subsistemas, estas partículas. Si uno está pensando que la única cuántica que uno ha visto hasta ahora fuera, que es la ecuación de Schrödinger para partículas, entonces queda claro de que lo que estoy pensando es que los subsistemas son dos partículas idénticas, pero vale lo mismo para, si yo simplemente digo son dos subsistemas idénticos, que no hay una operación física que me permita distinguirlos. Bien, la cuestión es que, interesantemente, eh, estos operadores, si bien eh, uno no se los puede imaginar mm,
físicamente de una forma sencilla. De todas formas, por cierto, ya les dije, no hay ningún problema de fabricar utilizando operadores de evolución, no hay ningún problema de fabricar estos operadores permutación. De hecho, en esta cosa moderna de la información cuántica y de la computación cuántica, una de las operaciones básicas que uno necesita tener muchas veces es justamente un intercambiador de estados de esta forma. En determinados contextos se denomina swap, pero bueno, no es particularmente relevante lo que necesitamos ahora. Obviamente, cada vez que tenemos un operador que aplica sobre vectores, básicamente lo que uno siempre estudia es la acción de esos operadores sobre los observables mismos, ¿sí? Y a partir de jugar un rato entre cómo afectan estos operadores permutación a los distintos observables, uno llega a conclusiones muy divertidas, como por ejemplo que un hamiltoniano de partículas idénticas, o sea, un hamiltoniano que realmente está describiendo partículas que no pueden distinguirse una de la otra. Bueno, ese hamiltoniano tiene que conmutar con el operador permutación, y lo divertido del caso es que entonces básicamente lo que uno espera es que un hamiltoniano, por ejemplo, de partículas, destinado a partículas idénticas, todos los operadores que dependen, digamos, del subsistema 1, por ejemplo, en este caso, el operador momento lineal y el operador posición, tienen que entrar en el hamiltoniano, tienen que participar del hamiltoniano de la misma forma que participan los operadores del subsistema 2. Tiene que haber una completa simetría entre 1 y 2 en el hamiltoniano. ¿Para qué? Para que justamente los operadores permutación no tengan ningún efecto sobre ellos. Esto lo que me dice es que, en muchos casos va a ser conveniente, claramente. Fíjense que esta operación de simetría obviamente no puede existir cuando tenemos un único subsistema. Lo que sugiere es que para hamiltonianos para hamiltonianos de sistemas compuestos es una buena idea buscar, cuando uno quiere diagonalizar el hamiltoniano, es una buena idea buscar una base común para el hamiltoniano y para el operador permutación, ¿sí? Entonces, esta base común del hamiltoniano y el operador permutación es lo que permite introducir combinaciones de vectores que son básicamente autoestados del operador paridad, ¿sí? Básicamente, para cualquier par alfabeta, ¿sí? Simplemente con que uno los combine adecuadamente, haga una combinación con un más o una combinación con un menos, no importa que es alfa, no importa que es beta, lo único que a uno le interesa es que, algo en el subsistema 1 se puede rotular con alfa y algo en el subsistema beta se puede rotular con beta y viceversa, pero cualquier combinación de este estilo son autoestados del operador permutación, con los únicos autovalores que puede tener el operador permutación, que básicamente son, los autovalores tienen que ser más menos 1. Desde ese punto de vista, obviamente cuando estamos con dos partículas, esto sugiere rápidamente introducir un operador simetrizador y un operador antisimetrizador, que son operadores que toman estados, en principio, arbitrarios, estados del espacio producto, estados que tienen en principio bien números definidos para el subsistema 1 y el subsistema 2, y me devuelven, no me devuelven, sino que devuelven
este tipo de combinaciones que son pares o impares, entonces uno rápidamente le gusta la idea y introduce, usando esta idea, subespacios simétricos y antisimétricos, ¿sí? Estos espacios simétricos y antisimétricos, el simétrico está conformado por, si yo agarro alfa y beta, digamos un ket con alfa y betas arbitrarios y le aplico el operador simetrizador, todas las cosas no triviales que devuelve ese operador conforman el espacio simétrico, mientras que el operador antisimétrico obviamente hace lo mismo para kets arbitrarios alfa beta, me devuelve autoestados del operador permutación con signo menos, y bueno, y todos estos a su vez, todos los ket alfa beta menos, todos los que son autoestados del operador permutación con un signo menos, pertenecen al subespacio antisimétrico. Lo, lo divertido de todo esto es que, bueno, no sé si divertido, pero es que no hay ningún problema de generalizar estas operaciones a espacios compuestos por mucho más que dos copias de subsistemas idénticos. Uno puede tener un número arbitrario, pero lo que uno se da cuenta es que, digamos, el concepto de simetrizador y antisimetrizador va a funcionar eh, para cualquier dimensión, y los subespacios, digamos, si uno tiene un espacio de Hilbert compuesto, ese espacio de Hilbert compuesto siempre se puede descomponer, todo el espacio se puede descomponer en un subespacio simétrico, un subespacio antisimétrico y más cosas en principio. El subespacio simétrico más el antisimétrico, no necesariamente la suma directa del espacio simétrico más el espacio antisimétrico, no necesariamente devuelve todo el espacio de Hilbert. Siempre es bueno remarcar que en el único caso que eso sucede es cuando, bueno, cuando efectivamente el espacio de Hilbert compuesto está compuesto solamente por dos subsistemas idénticos. Eh, hay, eh, hay distintas notaciones para los operadores permutación. Eh, mm, Aquí, como está puesto en el apunte, vuelvo a remarcar, esto un poquito, ahí me parece que hay un par de errores. Por eso básicamente lo que dijimos es, bueno, eh, vea cómo hace para ir desde la configuración básica de índices 1, 2, 3 bueno, a todas las permutaciones posibles, y aplique eso mismo a las operaciones que llevan de 1, 2, 3 a 3, 1, 2, aplique eso mismo a los índices que están dentro del kit y va a terminar en un lugar seguro. Y lo bueno es que uno puede hacer muchas especulaciones sobre todas las permutaciones posibles, pero bueno, como son básicamente índices distintos, porque lo que estamos diciendo cuando identificamos 1, 2, 3, lo que estamos hablando son los lugares de la lista, y bueno, y todos esos lugares son, obviamente, están identificados con numeritos distintos, entonces el número de permutaciones es trivial. Si uno tiene n índices, el número de permutaciones es n factorial. Es relativamente sencillo encontrarlas, al menos cuando el número de índices en la lista es pequeño. Pero es concebible que uno pueda fabricar todas las permutaciones, y teniendo efectivamente construidas todas las permutaciones posibles, es relativamente sencillo construir un simetrizador para un espacio de Hilbert compuesto por n subsistemas y un operador antisimetrizador para el espacio de Hilbert de n subsistemas. Obviamente dependen de todas las permutaciones, habidas por haber. Lo interesante es que en el simetrizador, justamente por su nombre lo indica, todas las permutaciones pesan lo mismo, pesan 1, mientras que en el antisimetrizador las permutaciones pueden por así decir, utilizar un nombre, pueden entrar en la combinación con un signo más o un signo menos, dependiendo
cómo es qué tipo de permutaciones, si es una permutación par o una permutación impar. Recordemos que permutación par o impar tiene que ver con el número de pasos que uno necesita para llegar a un ordenamiento dado. Lo interesante es que todo eso está codificado en un tensor, un viejo tensor conocido para todos nosotros, que es el tensor de Levi-Civita. Y bueno, y para estos operadores simetrizador de un subespacio de un espacio de Hilbert de n subsistemas y el antisimetrizador, uno puede hacer todas las cuentas que hacía antes para solamente dos partículas y uno puede construir de vuelta espacio simétrico, subespacio simétrico, eh, simétrico y antisimétrico, y uno sabe que son ortogonales entre sí, así que puede hacer suma directa y toda una serie de consideraciones muy bonitas. Por supuesto, calcular la dimensión del espacio simétrico y del antisimétrico es una cuenta parecida a las combinatorias que uno hace en, en mecánica estadística o en mecánica cuántica o en probabilidad. Digamos, no es una cosa que tenga que ver con la cuántica, sino que tiene que ver solamente con ordenar el famoso de cuántas formas puedo ordenar bolitas blancas y negras en distintos números de casilleros y cosas por el estilo. Gracias a todo esto, finalmente uno llega, o sea, todo esto puede ser un juego, y de hecho en algún sentido lo es, pero en algún momento uno se encuentra con la física. Y la física básicamente lo que me dice es que al parecer la naturaleza, cuando digo esto de la naturaleza, es obviamente lo que quiero decir es que toda la fenomenología acumulada hasta el momento indica que bueno, eh, cuando uno tiene partículas de spin semientero, estas partículas de spin semientero les gusta, cuando pueden, les gusta acomodarse en funciones de onda antisimétricas, o sea, estas que tienen autovalor -1 en, en, con los operadores permutación, ¿sí? Y las partículas de spin entero les gusta tener función de onda simétrica. Obviamente, repasar cuál es la fenomenología que soporta todo esto es bastante complicado, es bastante complicado. Eh, Básicamente, desde que se empezó a estudiar el espectro del átomo eh, de helio, se empezó a tener noción de cómo, del funcionamiento de este tipo de situación, en que las funciones de onda de dos electrones tienden a ser antisimétricas. Pero hay muchos ejemplos, eh, dependiendo qué, qué área de la física continúen haciendo, eh, se van a volver a encontrar con este teorema de spin estadística o no. En general, en muchas situaciones no, no influye, ¿sí? En general, obviamente, en situaciones macroscópicas es bastante difícil que aparezca una manifestación interesante del teorema de spin estadística, si bien la consecuencia más interesante con la cual se van a encontrar ustedes va a ser probablemente, bueno, cuando hagan física del sólido van a encontrarse con una serie de consecuencias del teorema de spin estadística. Como el teorema de spin estadística es, como alguna gente lo encuentra particularmente abstracto, muchas veces lo que simplemente la gente se contenta en enunciar, al menos en mecánica cuántica 2,
es lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, que básicamente el principio de exclusión de Pauli dice es que si uno tiene dos fermiones, los dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico individual. Eso es bastante interesante porque lo que uno pensaría es que, bueno, si dos estados cuánticos individuales, ¿cuándo puedo tener estados cuánticos individuales? Y, por ejemplo, cuando tengo dos fermiones no interactuantes, cada uno con su hamiltoniano de una partícula, con niveles de energía de una partícula accesibles, bueno, los electrones no les gusta estar, eh, es extraño pensarlo, pero si uno considera que eso sí uno lo puede hacer, si uno considera un sistema cerrado, básicamente, obviamente todo esto se refiere a qué sucede dentro de ese sistema cerrado, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que uno sabe es que si uno está describiendo un sistema cuántico cerrado en el cual hay dos o más fermiones, y esos fermiones no están interactuando, entonces no pueden estar no puede haber dos siquiera en el mismo estado cuántico individual. Esto tiene profundas consecuencias, ya lo mencionamos, en los gases en los gases cuánticos, ¿sí? Básicamente esto es lo que hace que eh, de una forma bastante, enunciándolo de una forma bastante simple, esto es lo que hace que los gases de, de electrones libres tengan energías, su energía fundamental sea en realidad muy grande. Mientras más electrones tengo, más grande es esa energía. Y, eh, y entonces surgen toda una serie de consecuencias, dependiendo en qué parte de mecánica estadística ya estén. Básicamente lo que uno puede introducir son conceptos como gases de electrones degenerados y toda una serie de consecuencias que lo que me dice es que, bueno, un montón de cosas. En general, uno en cuántica está interesado en conocer, justamente debido a esta propiedad de los fermiones, en general uno está interesado en conocer cómo es el estado fundamental y eh, los primeros estados ligados. Eh, lo que habitualmente se conoce como el espectro de baja energía de un sistema de muchos fermiones. Básicamente, ¿por qué? Porque eh, para gases de fermiones, temperaturas, incluso temperaturas muy altas, de miles de Kelvin, pueden ser relativamente bajas dadas las energías que tienen gases los gases de electrones libres. De todas formas, eso, insisto, es dominio de, de la mecánica estadística, sobre todo el concepto de temperatura, pero es interesante reconocer rápidamente esto de que eh, eh, hay consecuencias que aparentemente son, digamos, el comportamiento de todos los sólidos cristalinos a temperatura ambiente, bueno, los electrones básicamente están en general muy cerca del estado fundamental y eso tiene bastantes consecuencias sobre la conductividad de un sólido, sobre el calor específico, un montón de cosas y explica en particular, entre otras muchas cosas, por qué a temperatura ambiente el calor específico dominante en un sólido es el calor específico, lo que uno llama habitualmente las vibraciones de la red, mientras que el calor específico de los electrones es despreciable a temperatura ambiente, insisto, y dio lugar a todo un montón de cosas que están en la misma, en el mismo nacimiento de la mecánica cuántica, ¿no? Recordemos que cuando dijimos en algún momento que experimentos habían fundamentado la mecánica cuántica, habíamos encontrado el efecto fotoeléctrico, habíamos encontrado el calor específico de los sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. De a poco nos estamos acercando a la posibilidad de explicar al menos alguna de esas cosas. Bien, eh, eh,
al menos dentro de lo que es cuántica 2, hay muy pocos ejemplos interesantes desde el punto de vista cuántico que valga la pena resolver para sistemas de fermiones. En realidad, cuántica 2 tiende a fenecer justamente cuando las cosas se empiezan a poner interesantes a nivel de muchas partículas. En general, si uno está interesado en sistemas de muchas partículas en el contexto de materia condensada, o sea, traducción física del sólido, lo que uno ve es lo que se llama física del estado sólido cuántica, o ve cursos de segunda cuantificación, y si está más interesado en partículas, teorías de campo, el modelo estándar y todo ese tipo de cuestiones, lo que ve es, bueno, eh, justamente teoría de campo. Nosotros lo que vamos a hacer por el resto de la clase, básicamente, vamos a tratar de estudiar dos contextos bastante simples. Uno en el que tengo partículas partículas idénticas pero no interactuantes, o sea, básicamente una especie de gas, ¿sí? Eh, esas partículas no interactuantes, vamos a suponer que cada una de ellas tiene un hamiltoniano tipo ecuación de Schrödinger, y que el hamiltoniano total del sistema básicamente es la suma de los hamiltonianos individuales, ¿sí? Vamos a considerar unos cuantos casos, no tampoco muchos, de este tipo de situaciones, y después vamos a considerar otra situación en la cual más o menos tenemos todas las herramientas para, para analizarlo, que es el caso de dos partículas interactuantes, dos partículas idénticas interactuantes, pero que por alguna razón uno puede pensar que la interacción es débil. Débil, obviamente, frente al hamiltoniano de una única partícula. Estos son los casos que básicamente uno puede analizar en cuántica 2 sin meterse en demasiados problemas. Cuando uno tiene ahora concentrándonos en las partículas idénticas no interactuantes, queda claro que si uno conoce las autofunciones y el espectro de, de una el espectro de una partícula y las autofunciones de una partícula, ¿sí? Es bastante fácil darse cuenta que una función de onda, que es un producto de n funciones de una partícula, donde pongo una función para cada uno de los subsistemas, esta función, digamos, una función producto es donde este alfa es claramente un índice del. Lo que estoy hablando es que estoy poniendo autoestados del hamiltoniano, ¿sí? Esta función de onda es una función de onda de un hamiltoniano que es la suma de hamiltonianos de una partícula, ¿sí? Eso es trivial, justamente es un gas. Ahora, queda claro que si uno en este producto uno intercambia alguno de estos índices, obtengo básicamente el mismo autovalor, ¿sí? Para dos partículas es trivial ver que si uno, recordemos que lo importante en las funciones de onda suele ser el ordenamiento, pero bueno, si uno tiene, para dos partículas, si uno tiene H1 más H2 aplicado tanto a, vamos a ponerlo así, alfa I, alfa J, esto me devuelve claramente EI, EJ por ya dijimos, este tipo de hamiltonianos no interactuantes aplicados sobre este tipo de kets es justamente lo que me lleva a todo el asunto de decir, uy, pero este hamiltoniano H1, H2 no distingue entre alfa I y alfa J, porque si aplico H1, H2 a alfa J, alfa I, esto me devuelve también el mismo autovalor, me devuelve EI más EJ. Obviamente multiplicado por este ket, pero a los fines prácticos, si uno hace una medición del hamiltoniano, no hay forma de distinguir.
queda claro que los gases, a pesar de no ser interactantes, tienen que ser divididos entre gases bosónicos y gases fermiónicos para poder por lo menos agarrar y decir, bueno, eh, no voy a buscar más este tipo de autofunciones que sean simplemente un producto, sino que me voy a quedar con autofunciones del hamiltoniano completo que sean simétricas o antisimétricas. Eso es lo bueno. Y bueno, esto es lo que permite hacer un truco muy bonito que funciona bastante interesantemente, que es aprovechando esta extraña relación que hay entre el operador antisimetrizador, que está en términos del tensor de Levi-Civita, ¿sí? Y que el tensor de Levi-Civita justamente aparece en el determinante de una matriz, ¿sí? Es muy común introducir lo que se conoce como el determinante de Slater, que el determinante de Slater me produce naturalmente una función de onda eh, antisimétrica, ¿sí? Eh, que es equivalente a agarrar el operador antisimetrizador y aplicárselo a, a una función de n índices, ¿sí? Y la forma de acordárselo es que este determinante de Slater, que produce una función de onda antisimétrica, escribo un determinante en el cual como elementos pongo funciones de onda de una partícula, ¿sí? Y en una columna pongo todas las posibilidades que tiene la función de onda de la partícula 1. Entonces, si los índices de la función de onda total, si los índices son de alfa 1 a alfa n, lo que tengo que poner en la primera columna es la función de onda de una partícula con subíndice alfa 1 de la partícula 1. Después tengo que poner la función de onda de una partícula con índice alfa 2 de la partícula 1. O sea, las coordenadas o la dependencia en el subsistema están metidas dentro de los paréntesis y los índices de las funciones de onda de una partícula están puestos explícitos. Entonces las columnas están reservadas a las distintas partículas, que es lo que tengo que permutar, o lo que tendría que permutar el operador antisimétrico. En las columnas tengo las partículas, mientras que en las filas tengo, digamos, sobre una columna lo que es constante es la partícula, mientras que sobre una fila lo que es constante es el índice de la función de onda, ¿sí? Lo interesante es que justamente gracias a las propiedades del determinante uno sabe que todos los términos de este determinante justamente dependen del producto de n elementos de la matriz esta, n elementos, n entradas del determinante. O sea que cualquier término, si uno desarrolla este determinante, uno va a tener n factorial términos, y esos n factorial términos, en principio, cada uno de ellos depende del producto de n de estas funciones de onda de una partícula. Y gracias a las propiedades del determinante, lo que uno se da cuenta es que si se repitiera si los índices de las funciones se repitieran, o sea, si en algún lado uno tuviera, si, eh, al, si alfa j, donde estamos hablando de perdón, alfa j, donde alfa j es la jésima fila, fuera igual por alguna razón a alfa 1, lo que uno se da cuenta es que ese determinante se anula. Entonces, necesariamente todos los índices estos, que acá, digamos, 1 y n, lo que se refiere es que tengo n índices de ese estilo, no tienen por qué ser alfa 1, alfa n, los índices, pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Lo interesante es que esos cualquier cosa no se pueden repetir porque si no uno sabe que una función, el determinante de una matriz que tiene dos filas iguales, básicamente ese determinante es nulo, o sea que explica la razón de haber introducido
el operador, el tensor de Levi-Civita, ¿sí? Entonces, el determinante de Slater es una forma muy económica de escribir funciones totalmente antisimétricas para sistemas grandes a partir de las funciones eh, de onda de una partícula, ¿sí? Lo cual es bueno, ¿sí? Obviamente uno puede rápidamente, para el caso 2×2, uno puede digamos, comprobar que efectivamente la fórmula del determinante me da lo que uno espera, o sea, la combinación antisimétrica de índices y partículas, lo cual es de partículas, lo cual es como muy satisfactorio. Escribir, en general, el determinante de Slater se usa en el contexto de funciones. ¿Por qué? Porque con esta notación es muy transparente que estamos hablando de una función de onda con determinados índices y aplicado a determinada partícula. Con otras notaciones es como más complicado. Pero bueno, no es demasiado problema. Lo interesante es que de vuelta, por ejemplo, aquí se puede ver fácil, si uno tiene que aparece este tipo de situaciones, eh, queda claro, que desde el punto de vista de un gas, cualquiera de los términos que entran dentro de la función de onda antisimétrica, cualquiera de los términos, por sí solo separado, es un autoestado del Hamiltoniano, en tanto y en cuanto este alfa sea el índice del, digamos, estas funciones de onda de una partícula sean autoestados del Hamiltoniano de una partícula, ¿sí? Cualquiera de los n factorial términos que salen de este determinante, bueno, son todos autoestados del Hamiltoniano y todos autoestados con el mismo autovalor. O sea que realmente esta función de onda totalmente antisimétrica es una es una es una función de onda del, del, del Hamiltoniano total. Eso es bueno. Eh, vamos a, lo podemos decir de una forma un poco más elegante, tal vez. Lo que estamos diciendo, básicamente, es que si uno tiene el Hamiltoniano H1 más H2, o sea, tiene el Hamiltoniano total del gas, no hay interacción, y uno aplica esto sobre algo que es de la forma alfa, beta, y acá vamos a poner omega, ¿sí? Esto claramente es un autoestado, ¿sí? En particular sí, es un autoestado en cuanto cada uno de estos es un producto de n autofunciones de una partícula. No hay nada raro en eso. Entonces esto me devuelve el autovalor alfa, beta, w y el mismo ket, alfa, beta, w, con tal de vuelta de que alfa no importa ahora de qué Hamiltoniano estemos hablando, esto se supone que es alfa por alfa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como son idénticas, no hay forma de verla y esto es un producto tensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante es que si uno agarra y obviamente hace, por ejemplo, H1 más H2 más
Bueno, ahí probablemente podría haber usado los puntos suspensivos. Si uno pone esto, puntos suspensivos, más h sub n, y esto se lo aplica al aplica uno el antisimetrizador a alfa, beta, etcétera, el autovalor que uno obtiene, el autovalor, es exactamente de la misma forma. Es alfa más beta más, más puntos suspensivos más W. Y ni hablar si aplico exactamente la suma de los HI, si lo aplico al simetrizador aplicado a alfa, beta y W, obviamente voy al mismo autovalor. ¿Por qué? Porque de vuelta, si permuto estas cosas, permuto las cosas que están acá adentro, no importa. Después cuando aplico el hamiltoniano a la autofunción, siempre sale el mismo autovalor, ¿sí? Lo cual es muy bueno. Y explica por qué, bueno, por qué en particular para gases es tan divertido aplicar esto, porque todo esto del simetrizador y el antisimetrizador, porque bueno, porque funciona en forma bastante elemental. Entonces ya dijimos que al menos para los fermiones, para, para los electrones, si preferimos electrones en vez de fermiones, es la, hay una forma muy cómoda de escribir el resultado del operador antisimetrizador sobre un producto de funciones de onda de una partícula. Eso es bastante sencillo de, de escribir en términos de este determinante. Bueno, entonces, básicamente lo que uno se da cuenta es que, está bien, lo que es difícil construir es, en realidad, son las autofunciones. El espectro, al menos de un gas, no es tan complicado fabricarlo, ¿sí? Obviamente, hay formas muy compactas de escribir cómo son las funciones de onda simétricas y antisimétricas, dependiendo de si uno tiene eh, de cómo son de cómo son los niveles y el número de partículas y todo ese tipo de cuestiones. No quiero hacer particular énfasis ahora en eso porque es medio aburrido, prefiero concentrarme en cómo construir la energía del estado fundamental de un gas de un gas de bosones y de un gas de fermión. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo que a uno se le ocurre es decir, bueno, ¿por qué no decimos directamente que prescribimos cuáles son las energías accesibles a cada una de las partículas? ¿Sí? O sea, básicamente lo que decimos es que cada partícula tiene, vamos a decirlo así, para cada partícula, hay niveles de energía, E0, E1, E2, y, y esto es para cada una de las partículas. ¿Sí? O sea que si uno fuera a pensar en una especie de configuración y tengo n partículas, uno podría pensar que tengo n escaleritas y tengo que pensar cómo acomodo esas partículas en esas escaleritas. ¿Sí? Obviamente, no sé si obviamente, pero como los bosones no tienen ningún problema y acá sí uno puede pensar en términos de, digamos, los bosones no hay ninguna restricción sobre cómo acomodarlos, ¿sí? Entonces, si uno tiene, capaz que de vuelta, esto en una de esas lo mejor es
es hacerlo en una... continuar con la pizarra que habíamos iniciado, suponiendo que la encuentre. Acá estamos. Eh, si uno tiene, por ejemplo, tres bosones, o tres, para no decir dos, tres bosones, lo que uno tiene que pensar es que uno va a tener, en principio, tres escaleritas con energías, con las energías de una partícula, ¿sí? Esto tiene energía E0, E1 y E2. Y uno lo que puede agarrar y decir es, bueno, hay problemas, por ejemplo, de acomodar, vamos a utilizar, que descubrimos que hay colores, eh, ¿qué lo parió? No hay ningún problema en pensar que puedo acomodar, todo termina con un lenguaje un tanto extraño. No hay ningún problema de que los tres bosones, por ejemplo, estén ubicados de esta forma, ¿sí? Y si uno piensa cómo es el, el estado cuántico, ¿sí? Un estado cuántico producto que describa esto, uno no tendría ningún problema en escribir, por ejemplo, algo del estilo E0, E0 y E0. Casualmente, si, esto es un estado producto, ¿sí? Obviamente hay muchos otros ejemplos, pero lo que uno sabe es que para que realmente sea un estado de bosones tengo que aplicarle, como tiene que ser algo, si yo tuviera dudas sobre si esto es totalmente simétrico, le aplico el simetrizador y bueno, en este caso particular que es muy sonso, me devuelve exactamente lo mismo, me devuelve E0, E0, E0. ¿Sí? O sea que esto que está acá, puede ser perfectamente el estado fundamental de estos tres bosones. ¿Sí? Este es el estado fundamental de los tres bosones. Los fermiones, como todo el mundo sabe, son rojos. Entonces, si uno tiene el mismo esquema, uno podría decir, uno puede fabricar un estado producto, y lo vamos a poner así, se puede fabricar un estado fermiones. Fermiones. Y ya dijimos que el de más abajo es E0, el de más arriba es 1 y el de más es E0, E1, E2. Se puede fabricar un estado producto de la forma, por ejemplo, para fermiones E0, E0, E0. O sea, no, vamos a hacerlo más divertido. Eh, ahí estamos. Entonces, no, vamos a ir con ese color, nada más que vamos a borrar esto. Entonces la pregunta es, ¿se puede fabricar esto así? Y para que uno recuerde el código de colores, eh, esta cosa que está así debería denotarse como E0, E0, E0. Digamos, desde el punto de vista de que esto pertenece al espacio producto, sin ninguna duda se puede hacer, ¿sí? Así que esto sí se puede hacer. Ahora, si yo lo que pienso es que tengo que aplicar el operador antisimetrizador a E0, 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 esto claramente me devuelve un 0. Esto que está acá no es un estado
simétrico, perdón, un estado antisimétrico, no es un estado posible para un fermión, ¿sí? Esto no es un estado posible para un fermión, básicamente porque si fuera un estado de fermión, debería ser un autoestado del operador antisimetrizador. Pero además, si yo le aplico el operador antisimetrizador a esto, me devuelve claramente un cero, ¿sí? No es difícil verlo. Lo que uno rápidamente se da cuenta es que si uno tiene estas cosas, las cosas que sí son posibles, ¿sí? Las cosas que sí son posibles para tres fermiones, que uno tiene tres fermiones, vamos a decirlo así, los estados productos que me dan cosas interesantes, esto por ejemplo que voy a dibujar, es un estado producto interesante, ¿sí? Si uno hace el estado producto es de la forma, por ejemplo, E1, E0, E2, ¿sí? Y le aplico el antisimetrizador al E1, E0, E2, me devuelve un estado de fermión. Estado de fermión. Mes. Y lo hace básicamente ¿por qué? Porque todos los índices que denotan a este estado producto, todos los índices que aparecen acá, son básicamente distintos. Si uno tuviera ganas de escribir mucho, uno podría agarrar y decir, bueno, esto lo puedo agarrar y escribir, por ejemplo, no, vamos a hacerlo en la página siguiente y lo vamos a hacer con un color más parecido, bueno, que el color lo podemos conservar. Fíjense que el simetría, perdón, el, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, el antisimetrizador aplicado ahora, ya dijimos que con funciones de onda es más fácil entenderlo es más fácil escribir el determinante de Slater, perdón. Entonces, el antisimetrizador aplicado a una función producto que es de la forma psi E1 de la partícula 1, psi E2, perdón, psi E0 de la partícula 2, psi E2 de la partícula 3. El operador antisimetrizador aplicado a este producto con estos índices y estas partículas, esto dijimos que lo puedo escribir como 1 sobre raíz de 3 factorial y tengo que poner el determinante. Dijimos que por columna van todas las posibilidades y tengo que mantener la partícula 1. Entonces tengo que poner psi de 1, 1. Psi de E0, 2. Psi de E2 perdón, ya estoy escribiendo macana, disculpen. Dijimos que por columna tenemos que conservar partícula, entonces esto es 1 y esto es psi de 2, 1. Después viene psi de E1, 2. Psi de E0, 2.
psi de E2, 2, psi de E1, 3, psi de E0, 1, 2, 3, psi de E2, 3. Perfecto. Perfecto, no sé. Pero digo, y si uno desarrollar ese determinante, por ejemplo, uno sabe que tiene psi de 1 por un término que claramente es de la forma psi E0 de 2 por psi E2 de 3. O sea, estoy haciendo este por este determinante. Entonces queda menos psi E2 de 2 por psi E0 de 3. Por suerte, además de funciones, después puedo reordenar rápidamente. Después voy a tener un menos 1 psi E1 de 2 por una serie de términos más psi E1 de 3 por una serie de términos. Si uno cuenta, se va a dar cuenta que tiene 1, 2 términos, 3, 4, 5, 6, que era justamente ese. 3 factorial, que era lo que habíamos dicho que era el número de términos que tenían que estar acá adentro. Me imagino que se dan cuenta cómo seguir, pero es bastante sencillo. Digamos, este determinante es el que, digamos, lo que va acá es el determinante de la matriz 2×2 si uno saca esta fila y esta columna, mientras que lo que va acá, capaz que no voy a seguir tachando porque se va a transformar en una mugre. Pero bueno, la cuestión es, eh, con los fermiones lo que uno debería hacer es, al menos en un gas, cuando uno no tiene, eh, interacciones, es tratar de, bueno, agarrar y poner como si fueran casillitas o escaleritas o lo que fuera, que identifiquen cuáles son los estados, que haya una rayita, una, una caja por número cuántico distinto que tenga el hamiltoniano de una partícula. Y cualquier estado, los estados que uno puede fabricar son, bueno, aquellos que uno pueda así, digamos, uno puede fabricar siempre algo fácil, un estado producto. ¿Por qué? Porque los estados productos son autoestados del hamiltoniano, de la suma de los hamiltonianos, nada más que no tienen la simetría correcta. Entonces uno fabrica un estado producto que sea autoestado del hamiltoniano, que es la suma de los hamiltonianos de una partícula, y cuando quiere tener el estado de fermiones, lo que hace es antisimetrizar. Aplica el operador antisimetrización y ya está. Obviamente, todo esto, digamos, la escalerita es relativamente sencilla de hacerlo cuando los estados no son degenerados. Cuando se agrega degeneración hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno, la idea básica es esa, ¿sí? Si cada una de estas casillas representa un conjunto de números cuánticos distintos, ¿sí? Uno puede fabricar estados simplemente ubicando las partículas acá. O sea, estas rayitas no tienen por qué ser necesariamente, digamos, tener energías distintas. La mejor representación siempre es que cada una de estas casillas tenga números cuánticos distintos para que efectivamente uno pueda fabricar un estado producto con números que uno sepa que las funciones que entran dentro de ese estado producto tienen números cuánticos distintos, y entonces uno aplica el antisimetrizador y obtiene bastante gratuitamente un estado de fermiones, ¿sí? Esto es lo que me dice de si estos son realmente energías. Ahí uno se da cuenta porque la energía del estado fundamental de fermiones crece, ¿sí? Porque si ahora realmente pensamos, volvamos un poco, no sé si acá había escrito lo de los bosones,
Pero los bosones son tristes. Si yo eh, no importa cuántos bosones tenga, si básicamente hay un estado con la menor energía, uno puede fabricar, poner un bosón en cada uno de esos estados de menor energía, aplique el operador simetrización, que me va a devolver básicamente lo mismo, y eso es el estado fundamental de un sistema de bosones. Mientras que el estado fundamental de, fíjense que casualmente esta combinación me da, si realmente estas rayitas están indicando niveles de energía, esto que está acá eh, es, una, es un estado producto a partir del cual yo puedo fabricar el estado fundamental del sistema de tres fermiones. No hay ningún sistema, perdón, no hay ninguna configuración que tenga una energía menor para los fermiones sin que se repita eh, algún número cuántico. ¿Ok? Obviamente, fíjense que la energía, entonces, desde este punto de vista, la energía del estado fundamental, la, en este caso, la energía del estado fundamental es de tres fermiones, obviamente, es E0 más E1 más E2, que obviamente es mayor que 3 veces E0, que es la de bosones. ¿Ok? Entonces, todo esto básicamente uno lo puede hacer con montones de sistemas, pero, pero bueno, básicamente me da la pauta de cómo puedo hacer para construir esto. En la guía, bueno, justamente la idea es que traten de practicar este tipo de conceptos, eh, que traten de, bueno, de que los niveles de energía de una partícula sean relativamente accesibles y que ustedes construyan estados fundamentales y algunos pocos estados excitados de sistemas de partículas no interactuantes. Eh, esto, esta cosa tan simple, es la que está en la base de, de toda la estructura electrónica de los átomos que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la tabla periódica. Pero bueno, eso lo podemos hablar, hagamos un descanso hasta las y 20 y continuamos, ¿ok?
Bueno, volvemos a la clase. Eh, Fíjense que eh, toda toda esta descripción en términos de decir, bueno, se ubican partículas en distintos niveles de, del hamiltoniano de una partícula, eh, uno puede, digamos, de la misma forma, uno puede agarrar y genéricamente decir, bueno, estos son niveles de alguna, tienen que ser de una partícula, pero bueno, eh, están rotulados con algún conjunto de números cuánticos. Fíjense que uno podría agarrar y decir, bueno, al menos para este tipo de, de estados productos, ¿sí? Para los estados productos, uno puede introducir alguna notación que me diga cuántas partículas hay en un determinado nivel, ¿sí? Por ejemplo, uno podría agarrar y simplificar, si uno sabe que tiene eh, algún, vamos a decirlo así, otra forma de, de, de denotar estados, vamos a decirlo en esos términos, otra forma de denotar estado. Fíjense que cualquier estado producto, vamos a decirlo así, cualquier estado producto se puede construir diciendo cuántas partículas hay en un determinado nivel de una partícula. ¿Ok? Obviamente, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Un ejemplo. Supongamos que tenemos los niveles de una partícula. Todas las rayitas no pueden tener la misma longitud en este dibujo, pero deberían. Bueno, la idea es que uno tiene 5 niveles accesibles. Entonces, por ejemplo, si uno fabricara si uno pusiera eh, ok, claramente vamos a decir que los niveles están denotados con índices alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? Fíjense que si uno dijera que tengo 2 delta, una beta y eh, una epsilon, ¿sí? Estoy especificando el estado, al menos hasta cierto punto, ¿sí? Si uno además dice, bueno, por ejemplo, estoy interesado en la versión simétrica,
¿sí? De esto, realmente no me importa cuál está, cuál de las partículas está realmente en dónde, ¿sí? Si digo que me interesan todas las combinaciones simétricas que tengan dos partículas en delta, una partícula en beta y una partícula en epsilon, todas son equivalentes entre sí, ¿sí? Esto especifica completamente el estado ¿sí? Esto que está acá, esta notación tan particular, decir que tengo dos deltas, uno beta, uno epsilon, S, especifica el estado, ¿sí? Si no le pongo la condición de que sea simétrico, no especifico completamente el estado, porque ahí tendría que decir, bueno, cuál es la que tengo, no es lo mismo tener la 1 y la 2 en delta que tener las otras. ¿Ok? Fíjense que si uno fuera en la notación como un hacha, en la notación usual de estado producto, esto que está acá se denotaría como, básicamente, si esto es si la partícula, si esto es el subsistema 1, esto es el subsistema 2, esto es el subsistema 3 y esto es el subsistema 4, en notación Ket, ¿sí? Esto básicamente se denotaría, por ejemplo, como delta, delta, perdón, delta, delta, beta, epsilon. Fíjense que es, al menos en este caso, no hay tanta distinción entre... acá es obvio que tengo dos deltas, uno está pertenece al subsistema 1, este pertenece al subsistema 2, este pertenece al esto hace referencia al subsistema 3 y esto hace referencia al subsistema 4, lo cual está todo como muy bien. Ahora, cuando uno tiene realmente muchas partículas, puede llegar a ser un poco cansador escribir esto, ¿sí? Como en una de esas, esto no es una increíble compactación, pero si hay mucha repetición entre los distintos estados, podría llegar a ser una posibilidad, ¿sí? Entonces, esto que está acá, de vuelta, si pienso en la simetrización o en la antisimetrización, ya no me importa realmente dónde están ubicadas cada cosa, ¿sí? Fue lo que llevó a proponer una notación distinta, ¿sí? Esto es lo que habitualmente uno llamaría, esto es claramente un estado producto. Esto es un estado producto. La notación que se introduce es lo que se denomina número de ocupación. Donde básicamente lo que digo es que si tengo un sistema, no sé para qué hago la primera línea tan larga, tengo niveles, ¿sí? Tengo niveles de una partícula, ¿sí? Y esos niveles los numero, ¿sí? Numero los niveles, esto es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, y lo que uno procede a hacer es, bueno, ver
las partículas están en distintos lugares. ¿Sí? Entonces hay gente que lo que le gusta es decir, bueno, ¿por qué no hacemos una notación que lo que diga es cuántas partículas tengo en el nivel 1? El número de partículas en el nivel 1, el número de partículas en el nivel 2, N3, este no lo voy a... O sea, fíjense que sería un vector cuyo largo, vamos a ponerlo así, esto es un vector cuyo largo es igual al número de niveles, al número de niveles de una partícula. Y NJ, cardinal J, es el número de partículas en el nivel J. Por ejemplo, queda claro que esta configuración, esto que está aquí, es totalmente equivalente a decir que tengo, en el nivel 1 tengo 0, en el nivel 2 tengo 1, en el nivel 3 tengo 1, 2, 4, y en el nivel 4 tengo 1, y en el otro tengo 0. ¿Sí? Número de ocupación. Este número de... Fíjense que esto denota, si yo ahora asumo que este tipo de vectores solamente pueden corresponder a sistemas cuyos vectores son simétricos o antisimétricos, esto me especifica totalmente el estado. ¿Sí? Si aplico esta notación solo a estados simétricos o antisimétricos, es una notación totalmente equivalente, antisimétrica, es una notación equivalente a cualquier otra para designar el estado. ¿Por qué? Porque lo designa de una forma única, con tal de que yo diga cómo son los números de ocupación de cada uno de los niveles de una partícula. ¿Sí? Aquí estoy diciendo cuántas partículas tengo en cada uno de los niveles de una partícula. Si además digo bueno, que esto tengo que entenderlo como que es un estado totalmente simétrico o totalmente antisimétrico, ya está. Total, eso se ocupará de saber alguien se ocupará de saber cómo simetrizar o antisimetrizar estas cosas. Lo interesante es que claramente a partir de cómo son estos números yo puedo saber si son fermiones o son bosones, ¿sí? Porque queda claro, por ejemplo, que esto no puede corresponder a un estado bueno, en este caso, no puede corresponder a un estado de 6 fermiones por la sencilla razón de que no puede haber 4 fermiones todos que tengan los mismos números cuánticos, no pueden estar en el mismo estado. ¿Ok? Entonces, obviamente lo que sucede con esto es que simplemente, de vuelta, es una notación interesante, se denomina número de ocupación, es interesante cuando uno está pensando en este tipo de sistemas no interactuantes, en los cuales uno puede pensar que todas las configuraciones de interés simplemente surgen de
ubicar partículas en estos niveles de una partícula y uno puede de alguna forma construir todos los estados poniendo las partículas individuales en esos niveles de una partícula, ¿sí? Esta notación es muy utilizada, ¿sí? En muchos contextos muy distintos. Se utiliza muchas veces para introducir algo que se denomina eh, eh, operadores creación y aniquilación de partícula en un nivel, y todo el formalismo de lo que habitualmente se conoce como segunda cuantificación. Es un formalismo que no es necesario que lo veamos ahora, es muy parecido a los operadores de creación y aniquilación del oscilador armónico. Y lo que sí es bueno es que estos estados son muy flexibles realmente, ¿sí? Son, son realmente muy flexibles y me permiten tratar, a priori me permiten tratar con, con problemas con muchísimas partículas. Lo único que necesito es, para problemas cada vez más complicados, es agregar más niveles, agregar más número de partículas y demás. Estos vectores, los que sus entradas tienen que ver con el número de partículas que hay en cada nivel, estas cosas se suelen denominar vectores del espacio de Fock, ¿sí? Los vectores denotan, que están denotados usando el número de ocupación de los distintos niveles se denomina espacio de Fock. Y bueno, en cualquier curso que ustedes hagan o de segunda cuantificación o de montón de materias van a utilizar esta notación. Por ejemplo, en sólidos se utiliza mucho, se suele utilizar bastante la notación de número de ocupación. En el apunte la notación está un poco más sofisticada, un poco más completa, pero eh, eh, pero bueno, es divertido practicarla al, al número de ocupación, ¿sí? Eh, bueno, nada, no es que sea particularmente, digamos, ahora durante el curso es más que nada una curiosidad, no vamos a hacer demasiado énfasis en el espacio de Fock, pero es una forma bastante, es bueno que sepan que es una forma bastante, digamos, no solamente uno puede denotar los estados de los gases utilizando kets a los cuales uno le pasó el simetrizador o el antisimetrizador, kets cuyos índices denotan bueno, los números cuánticos, sino que la notación de número de ocupación, eh, insisto, en la cual uno tiene que especificar siempre que se trata de o estados simétricos o antisimétricos, porque si no, no quedan bien especificados los estados, digamos. Si uno no especifica, digamos, con decir que uno tiene 4 partículas, insisto, en el nivel 3, eh, no, eh, eh, no pasa nada. Por cierto, acá este número 1 es el nivel 1, el número de partículas en nivel 1, el número de partículas en nivel 2, bueno, está especificado. Bien. ¿Qué más dijimos que, eh, insisto, en el apunte, en los libros, hay montones de ejemplos en los cuales ustedes van a construir estados fundamentales de, de gases, básicamente, o sea, de partículas no interactuantes. Es interesante
Es interesante tratar en el curso, al menos de forma más o menos elemental, tratar de ver cómo uno puede tratar un sistema en el que haya interacción, ¿sí? Eh, no creo que tengamos tiempo. En general, eh, en general, eh, eh, para que veamos algo de estructura electrónica, ¿sí? La estructura electrónica de muchísimos elementos se puede entender básicamente como si los electrones se comportaran en forma, eh, no voy a decir independiente, pero en los electrones, en muchos elementos, a los fines prácticos uno puede entender cómo se acomodan en un átomo de... Capaz que lo que podríamos hacer es eso, en vez de cambiar eh, de tema. Bueno, vamos a volver a eso después. O sea, vamos a dejar los átomos multielectrónicos para después. Una cosa muy divertida que sí se puede hacer, que es relativamente sencilla de hacer, relativamente, eh, es tratar de ver un par de cosas, ¿sí? En particular, lo que uno puede tratar de ver es cómo fue, qué justificación hay para usar hamiltonianos de este estilo, ¿sí? Lo que uno llamaría un hamiltoniano de spin. ¿Qué justificación hay para utilizar este tipo de hamiltoniano para describir magnetismo? ¿Sí? En particular, eso es una cosa bueno, está en la historia de la física. Heisenberg, digamos, además ustedes como han estado haciendo, eh, ya han estado haciendo mecánica estadística clásica, hay un teorema, el teorema de Van Leeuwen, no me acuerdo cómo se llama, que dice que el magnetismo no se puede explicar en forma clásica. Esto no es ninguna cosa rara, simplemente lo que uno hace es escribe la función partición de un sistema de, de momentos magnéticos interactuando con un campo magnético, escribe el hamiltoniano utilizando el digamos, el momento lineal generalizado. Sabemos que digamos, eso ya lo escribimos cuando estábamos en la etapa de cómo se escribe la interacción de una partícula cargada con campos electromagnéticos. ¿Sí? Si uno considera un hamiltoniano que es de la forma P menos A, me olvido todas las constantes, el Q sobre C, etcétera, 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 esto al cuadrado sobre 2m, más algún término que sea de la forma mu por B, o cosas por el estilo. En general lo que uno ve es que en mecánica clásica es que este tipo de cosas no muestran magnetización espontánea, básicamente. En promedio todo se anula y, y realmente no hay magnetización preferida en un sistema clásico. Esto es bastante raro porque básicamente eso es lo que significó que toda la gente que quería entender magnetismo tenía que esperar a la aparición de la mecánica cuántica. Entonces, obviamente tratar eh, problemas cuánticos completos es bastante complicado. Entonces, lo que se pensó como una buena aproximación era, dada la observación fenomenológica de que los sistemas magnéticos en general, los casos que tienen magnetismo fuerte suelen ser
aislantes o conductores muy pobres, lo que se pensaba era que, bueno, que los grados de libertad orbitales probablemente no eran necesarios para describir los niveles de energía o el hamiltoniano de un sistema magnético. Es por eso que se empezaron a proponer hamiltonianos como el de Heisenberg, que básicamente lo que dice es que tengo alguna interacción entre los momentos magnéticos intrínsecos de, de electrones y esos momentos magnéticos intrínsecos, bueno, que ya todo esto sabemos que son proporcionales al spin, tienen pueden explicar de alguna forma el magnetismo. Lamentablemente, o lamentablemente en el sentido de que si uno piensa que las propiedades magnéticas, en particular, por ejemplo, el ferromagnetismo, si uno piensa que el ferromagnetismo puede estar explicado en términos de la interacción de los momentos magnéticos de los electrones, uno rápidamente puede hacer una cuenta que le diga que no. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque la interacción entre dos momentos magnéticos, la interacción clásica, entre dos momentos magnéticos, es bastante sencilla de escribir, ¿no? Es una de las cosas que uno hace en electromagnetismo. Si uno tiene, por ejemplo, dos dipolos magnéticos o dos dipolos de cualquier tipo, separados por una distancia r, la interacción clásica uno sabe que decae con 1 sobre r cubo. ¿Sí? Y es proporcional a, bueno, a la intensidad de los dipolos magnéticos y bueno, las interacciones magnéticas, como sabemos, tienen algunos truquitos dando vuelta, entonces dependen cómo están orientados los momentos magnéticos respecto al vector que une los dos vectores. Entonces la energía de interacción tiene que ver básicamente con el producto escalar de la intensidad de los vectores que caracterizan a los dipolos magnéticos y un término que depende de cómo está apuntado el, el dipolo con respecto al vector R que une los dos dipolos, ¿sí? Esta interacción, que es clásica, se conoce desde el magnetismo, uno podría agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si, o sea, ya sabemos que en cuántica, bueno, los estados y todo ese tipo de cuestiones pueden ser medios complicados de calcular, ver el espectro, pero, pero la intensidad de la interacción sí sale básicamente de consideraciones clásicas, ¿sí? En general, si uno quisiera decir, bueno, cuantifico, propongo la versión cuántica de este Hamiltoniano, la intensidad de las interacciones va a ser básicamente la misma. Lo que va a cambiar es que en vez de tener digamos, los dipolos magnéticos, en vez de estar caracterizados por vectores clásicos, van a estar caracterizados por algún operador, por un observable. ¿Sí? Entonces, la intensidad de estas cantidades M1 y M2, si uno está pensando en la interacción de vuelta entre los dipolos magnéticos de dos electrones, básicamente uno puede escribir de forma bastante directa, sin hacer demasiada... que la intensidad del dipolo magnético va a ser el magnetón de Bohr, que es lo que uno puede saber de muchos experimentos, de Zeeman, de un montón de lados, cuánto vale el magnetón de Bohr, que es básicamente la proporcionalidad entre el momento magnético y el momento angular. Y en general tiene que ver también con una constante giromagnética. ¿Sí? Esa constante giromagnética, clásicamente uno lo puede pensar que tiene que ver con si eso es una corriente que está en una espiral unidimensional. O sea, se puede hacer una serie de cuestiones, pero las constantes giromagnéticas uno siempre va a pensar que tiene que ver con con la geometría de cómo se genera
ese momento magnético, ¿ok? De todas formas, la constante giro magnética en los electrones, de acuerdo a todo lo que uno ha visto en Zeeman, etcétera, uno sabe que es básicamente un número que difiere muy poquito de 2, difiere básicamente en 10 a la menos 4 con respecto a 2, y el magnetón de Bohr uno lo puede escribir en términos de constantes fundamentales. En pocas palabras, uno puede agarrar y decir, bueno, toda esta interacción va a ser proporcional básicamente. Si el momento magnético es proporcional a la constante giro magnética y al magnetón de Bohr, todo esto va a ser proporcional a la constante giro magnética al cuadrado, el magnetón de Bohr al cuadrado, y R tendrá que ser algo compatible con lo que uno puede encontrar en algún tipo de átomo, ¿sí? O sea, uno podría agarrar y decir, bueno, aunque sea algo muy feo, puedo ver cuál es el valor de aproximar este R de alguna forma. Si uno introduce todas esas cantidades, ¿sí? Para calcular cuál es la intensidad aproximada de la interacción magnética, de la energía magnética entre dos dipolos magnéticos con intensidad de dipolo magnético compatible con el magnetón de Bohr, uno empieza a poner cantidades por todos lados y básicamente lo que uno se da cuenta es que en general lo que conviene es introducir cantidades que uno ya sepa su orden de magnitud. Entonces conviene introducir, dado que va a haber distancias, me conviene introducir el radio de Bohr, que es una cantidad que uno asocia con átomos. Y bueno, y dado que aparece la carga y la velocidad de la luz, la constante más simple que involucra la velocidad de la luz es claramente lo que uno llama la constante de estructura fina, nuestra vieja y querida constante de estructura fina, con lo cual si uno introduce todo esto, todas estas cantidades en el módulo de la intensidad de la interacción dipolo-dipolo, básicamente me queda un resultado muy simpático, muy simpático. Puedo escribir esta intensidad en términos de la constante de estructura fina al cuadrado, un cociente que involucra el radio de Bohr y la distancia entre esos momentos magnéticos y la querida unidad de energía típica del átomo de hidrógeno y del Rydberg, ¿sí? Entonces, escribiendo todo en unidades más o menos simples, uno sabe que la intensidad de la interacción magnética es proporcional, es básicamente muy parecido a alfa al cuadrado, el cociente entre el radio de Bohr y la distancia de los electrones, y el, y el Rydberg, ¿no? Lo interesante es que uno piensa, ahora uno tiene que estimar cuánto vale R, ¿sí? Entonces, si uno lo que piensa es que, por ejemplo, el ferromagnetismo es una cosa que ordena un sólido, ¿sí? Eso ustedes no tienen toda la fenomenología, pero básicamente la, la, lo que uno piensa es que cuando uno tiene un imán, ¿sí? Básicamente uno tiene la misma magnetización en distintas partes del material, ¿sí? Eso indicaría que de alguna forma la interacción que yo tengo que fijarme es si es posible ordenar los dipolos magnéticos que van entre átomo y átomo, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de átomos vamos a hacer un dibujito. Si yo tengo un átomo, otro átomo, otro átomo, otro átomo, estos átomos están ordenados en un, en un sólido, ¿sí? Y acá tengo un electrón con un cierto momento dipolar y acá tengo algún electrón que está más o menos cerca de este átomo y está
y tiene otro momento dipolar, si lo que uno quiere es que estas cosas todas más o menos apunten para el mismo lado, la interacción tiene que ser efectiva entre distancias interatómicas, ¿ok? Es que un átomo tenga digamos, sus electrones tengan que acomodarse de alguna forma a sus momentos magnéticos, no me sirve mucho si entre átomo y átomo, entre un átomo y otro átomo, no tengo nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los electrones que están acá adentro se ubican entre sí bien, pero acá al lado no tengo ninguna interacción, lo que uno se da cuenta es que no puede a temperatura ambiente sobrevivir nada que parezca algo ordenado a lo largo de un sólido. ¿Sí? Lo que uno pensaría es que la interacción que realmente tengo que considerar, al menos también es entre los electrones de un átomo con los electrones de otro átomo. Entonces, este R, que aparece en la intensidad de interacción magnética que estoy considerando, este R tiene que ser del orden de las distancias interatómicas. Y acá, por supuesto, entra, bueno, fenomenología que tal vez uno no maneje tanto, pero uno sabe que, digamos, o al menos, digamos, en los 30, en 1930, la gente estaba interesada en fenómenos magnéticos de sólidos y las distancias entre, entre átomos, entre núcleos atómicos, que es lo mismo que entre átomos, en los sólidos, básicamente la gente sabía que eran del orden de unos pocos Armstrongs. O sea, no, las distancias entre los átomos, por así decirlo, no son distancias mucho más grandes que el radio de Bohr. No es que sean miles de radios de Bohr la distancia entre los átomos, sino que las distancias interatómicas son del orden de unos pocos Armstrongs a tal vez una decena de Armstrongs. No hay tanta distancia, ¿sí? O sea, en algún sentido uno puede pensar de que los, los átomos están en realidad respecto a sus nubes electrónicas están bastante compactamente ubicados unos respecto de otros. Pero bueno, de todas formas, el concepto importante acá es que si esta interacción magnética es lo suficientemente fuerte como para producir un estado en el cual hay una polarización magnética interesante, tiene que ser algo que viaje, algo que haga que las cosas que están cercanas tengan una interacción fuerte entre ellos y que, por ejemplo, traten de alinearse entre ellos. Esa es la imagen clásica que uno tendría. ¿Sí? Y bueno, y hasta ahora las únicas cosas que, digamos, cuando se empezaron a hacer estos modelos, las únicas cosas que tenían momento magnético así per se eran los electrones. Entonces era lógico pensar, bueno, hagamos un modelo de cuál es la intensidad de interacción magnética entre dos electrones que uno está básicamente localizado cerca de un átomo y el otro está localizado básicamente cerca de otro átomo. De vuelta con esta idea de que en general los materiales que tenían buen comportamiento magnético son aislantes o muy pobres conductores, lo cual dice que los electrones tienen que estar básicamente localizados. Es una, de vuelta, es fenomenología que nos parece medio rara ahora que en cuántica, pero bueno, en sólidos estas cosas, estas consideraciones las van a repetir, así que no se preocupen demasiado. Lo interesante es que uno puede saber cuál es el orden de magnitud de R, y de acuerdo a esto que hemos dicho, inclusive para valores pequeños de R, o sea, si R es, por ejemplo, del orden de 2 Armstrong, A0 es del orden de justamente medio Armstrong, esta cantidad tiende a ser chica, ¿sí? Y alfa cuadrado, de hecho, también tiende a ser chico. O sea que si uno está midiendo cosas en Rydbergs y cosas por el estilo, a la conclusión que uno ya llega más o menos rápidamente es que esta interacción entre los dipolos magnéticos de electrones en átomos separados,
¿sí? Esto que está acá, alfa cuadrado es del orden de 10 a la menos 4, esto probablemente sea del orden de 10 a la menos 1, o más chico inclusive, pero seamos prudentes, y esto es del orden de 10 a la menos 1, o sea, la parte de las distancias es del orden de 10 a la menos 1, la parte de alfa cuadrado es del orden de 10 a la menos 4. Conclusión, toda esta intensidad, la intensidad de la interacción magnética es del orden de 10 a la menos 5 Rydbergs. Una cosa que probablemente ustedes ya estén acostumbrados, gracias a la altura en la que están en mecánica estadística, es que uno puede hacer una equivalencia entre temperaturas y energía, ¿sí? Y lo interesante es que 10 a la menos 5 Rydbergs es básicamente, acá no se nota bien, pero es básicamente algo así como 10 a la menos 4 electronvolts, con lo cual esto es del orden de, en temperaturas, del orden de un Kelvin. O sea que, para realmente notar que hay una interacción entre electrones, al parecer con esta forma tan naif de decir solamente considero la interacción entre, entre los electrones, básicamente considero lo que están interactuando en esos electrones es son sus dipolos magnéticos. Lo que uno se da cuenta es que en el único rango de temperatura en el cual este tipo de fenómenos podría ser observable es a temperaturas tan bajas como un Kelvin. Y estamos siendo de vuelta generosos. Lo cual me dice a las claras que no hay ninguna esperanza de medir cosas que tengan que ver con interacciones magnéticas de los dipolos magnéticos de los electrones entre sí. No hay forma de medirlo a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque temperatura ambiente son 2 órdenes de magnitud más grandes. Así que este tipo de interacciones son totalmente despreciables, se pierden en el ruido. Con lo cual, la conclusión que la única conclusión que uno puede sacar es eh, difícilmente, un fenómeno magnético fuerte que sobreviva, digamos, el ferromagnetismo, por ejemplo, sobrevive hasta, dependiendo del material, sobrevive a temperaturas, bueno, obviamente ambiente y hasta los 1000 Kelvin, básicamente, o más, lo cual me dice que evidentemente cosas como el ferromagnetismo o fenómenos magnéticos fuertes eh, no pueden estar ligados a interacciones dipolares magnéticas. Las interacciones dipolares magnéticas son muy débiles y hay que buscar interacciones más fuertes en otro lado. Obviamente, las únicas otras interacciones más fuertes que andan dando vueltas son las interacciones coulombianas entre los electrones, ¿sí? Entonces, básicamente la clase que viene vamos a estar dedicados a hacer un modelito muy simple, en el cual vamos a considerar básicamente que tenemos dos átomos eh, en posiciones fijas, ¿sí? Por alguna razón, básicamente esos átomos están básicamente en posiciones fijas, a distancias, y vamos a suponer que esas distancias fijas son compatibles con las distancias interatómicas en un sólido, y lo que vamos a calcular es básicamente cuál es la interacción entre dos electrones que uno puede asumir más o menos razonablemente que están localizados cerca de los átomos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la interacción, y que obviamente es electrostática, pero gracias a todas las peculiaridades, en particular a la antisimetría de los estados de electrón, vamos a ver que eso a los fines prácticos genera una interacción efectiva que es del orden justo eh, para dar las energías necesarias al fenómeno de,
de ferromagnetismo, ¿ok? Insisto, un modelo muy simple, pero que hay que hacer un montón de consideraciones, tiene un montón de física de por medio. Gente, disculpen la hora, pero bueno, nos vemos el jueves. No sé si está, voy a dejar un segundo.